desde la instrucción del resucitado Jesucristo a sus apóstoles, comisionándoles a propagar sus enseñanzas a todas las naciones. La fe cristiana se ha convertido en una de las instituciones religiosas más esparcidas por el mundo. Existen 4 pilares fundamentales que todo buen cristiano debe compartir a la hora de llevar la palabra de Dios. Estos pilares son básicos al momento de enseñar todo sobre el cristianismo y como buen cristiano las debes tomar como verdades necesarias. En este video veremos cuáles son, así que comencemos. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Pilar número 1. El pecado. Hay conceptos erróneos sobre el pecado. La mayoría de la gente tiene una idea equivocada de lo que es, justifica su comportamiento con frases como, así soy, ¿qué culpa tengo yo? Dios me creó así. También piensan que el pecado es algo que va contra la conciencia y que mientras sientas que estás bien, no es pecado. Otros piensan que solo es pecado si tus acciones hacen daño a otros o que si todos hacen lo mismo, entonces no es pecado. Pero tenemos un concepto bíblico de lo que es pecado, es la transgresión voluntaria de la ley divina o de alguno de sus preceptos. Por otro lado, es visto como todo aquello que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. Su origen ocurrió con la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Esta tendencia pecaminosa fue heredada a todos los hombres. El pecado contamina a todo hombre, se extiende y lo esclaviza porque conduce a otro y luego a otro, destruye la relación del individuo consigo mismo y con los demás, causa la muerte espiritual como consecuencia de estar separado de Dios, y la muerte física porque el pecado condiciona nuestra existencia a un tiempo limitado. Pilar número 2. La verdadera solución, la sustitución. La condición del hombre muerto en pecados hizo necesaria la intervención de Dios para salvarlo. La muerte de Jesús fue necesaria a causa del pecado. Todo hombre es culpable delante de Dios y necesita un Salvador. Este acto fue necesario a causa de la naturaleza de Dios. La justicia de Dios condena el pecado y demanda el castigo que merece, pero su amor perfecto hace que se muestre compasivo con el hombre y le ofrezca la solución a su problema. Cristo ocupa el lugar del pecador, tu lugar y mi lugar. La palabra de Dios es clara, no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Por eso Jesús es el sustituto ideal, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él cargó con todas las demandas de justicia divina, fue el único que cumplió con los requisitos necesarios para esa sustitución. Jesús fue un verdadero hombre, Jesús fue inocente, sin pecado, sin mancha, su muerte fue voluntaria. La vida de Cristo es de un valor incalculable, pudo morir por muchos, Él fue un sustituto eficiente porque acabó la obra, nos dio el perdón de pecados. Esto significa que ya no hay necesidad de más sacrificios por los pecadores, tenemos la conciencia limpia por la obra de Cristo, el hombre es declarado justo y libre de culpa siendo culpable y mereciendo la muerte. El perdón de Dios le es otorgado por el sacrificio de Jesucristo, es el sustituto permanente porque su ministerio sigue, Él intercede por nosotros ahora y nos ofrece paz y comunión con Dios. Pilar número 3. El verdadero cambio, el arrepentimiento. El arrepentimiento no es remordimiento, no es hacer penitencia, no es corregir una conducta, no es hacer méritos. Muchas veces pretendemos ganar la bendición de Dios haciendo algo bueno y creemos que la salvación podemos obtenerla por nuestros méritos o buenas acciones, pero la realidad es que la salvación no se compra, solo proviene de la obra de Dios. El arrepentimiento es cambiar, dar vuelta, es tener una mente nueva y un propósito de vida diferente, es volver la espalda al pecado, dar media vuelta y caminar en dirección contraria. En la parábola del hijo pródigo podemos extraer la enseñanza de cómo se manifiesta un arrepentimiento genuino. Recordemos que el hijo menor tomó por adelantado su herencia, quería salir porque estaba cansado de la vida en la casa de su padre. Se sintió atrapado y quiso ser libre, pero gastó todos sus recursos y tuvo gran necesidad. Tuvo hambre y para completar la mala situación estaba en el extranjero, nadie podía ayudarlo, no tenía más amigos, no más estatus, no más herencia. De la misma forma, así es el deseo del mundo,
es fugaz, quita la alegría y arruina la vida. Él entendió que todo lo que hizo fue un grave error y un gran pecado contra su padre. De esta forma, comprendió lo ingrato que había sido y sabía que ya no podían llamarlo hijo, por lo que quería ser un empleado temporal de su padre y trabajar para su sustento diario. El joven vuelve en sí de su condición de pecador y humillado busca una solución, confiesa su pecado sin excusas ni atenuantes. La confesión es la condición necesaria para restaurar la comunión con Dios. Después de la confesión viene la petición de perdón. El hombre luego de un arrepentimiento verdadero deja de vivir en pecado. Eso no quiere decir que nunca más pecará, sino que tendrá mayor conciencia para discernir las actitudes y acciones que ofenden a Dios y evitará ofenderlo con todas sus fuerzas. Pilar número 4. La salvación es un regalo de Dios. Muchos saben que Cristo murió para salvarnos, pero siguen pensando que necesitan hacer algo más para lograr o asegurar su salvación. La salvación no tiene precio, es algo que no se puede comprar ni merecer. Algunos tienen conceptos equivocados sobre los medios por los cuales conseguimos la salvación. Piensan que por hacer buenas obras o por tener una religiosidad podemos disfrutar del perdón de Dios y ser aceptados en su reino. Pero la verdad es que la salvación de Dios tiene dos características. Primero, la salvación es por gracia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto lo podemos ver en Romanos 5 versículo 8. Segunda característica, la salvación es por fe. Nuestro trabajo en la salvación consiste en recibir lo que la gracia de Dios nos provee, es dejar nuestra soberbia y autosuficiencia para admitir que lo necesitamos. Es extender nuestra mano para recibir el regalo de Dios. La fe bíblica es la confianza personal en Cristo quien pagó nuestra deuda delante de Dios y la certidumbre de que Dios ha perdonado nuestros pecados, desechando toda confianza en esfuerzos propios por obtener nuestra salvación. Esta fe se basa en la palabra de Dios. No basta saber la verdad acerca de uno mismo y de Cristo. Es necesario aplicarla y estar convencidos de que así es. Esta convicción engendra confianza, pero también debemos actuar, tener fe, es decir, creo que Jesús tomó mi lugar y murió por mí para salvarme. Dios proveyó la salvación para el hombre, un remedio para el pecado y la muerte eterna. Por Jesucristo somos perdonados, somos limpiados de nuestros pecados, somos salvos del juicio. Podemos decir frente a este ofrecimiento de Dios que hacen su misericordia y amor tenemos dos opciones, rechazarlo o aceptar la salvación de Jesucristo. Recuerda que tu vida y tu camino dependen de esta decisión. Porque el Señor Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados y enderezar los caminos torcidos. Él ya ha hecho su parte y ahora te toca a ti aceptar el ofrecimiento de Dios. Si te arrepientes de tus pecados estarás reconociendo tu condición de pecador delante de Dios y diciéndole, ten misericordia de mí que soy pecador. Entonces podrás apropiarte de las preciosas promesas que Dios tiene para ti a esta hora. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Si este video te gustó te pido que me apoyes con un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas mis próximos videos. Dios te bendiga.